Así que ahí les comparto. Así ya no se nota tanto que están viendo la nada misma. Ahí están viendo. Ahora sí, ahí sí. Buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, como decía, esto es un poco gestión de administración de proyectos. Vamos a estar viendo la especie de panorama de todo lo que es un proyecto, ¿no? Esperen que saco este cosito de acá. ¿Qué es un proyecto? La definición en realidad a esta materia no le hace nada, no tiene mucho que ver, pero sí está bueno que lo entiendan para cualquier cosa, como digo siempre, que un proyecto, por definición de PMI, es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, servicio o resultado único. Ahora, si desmembramos un poco todo esto, ¿por qué un proyecto es un esfuerzo temporal? Porque tiene un inicio y un fin, ¿sí? Entonces, y como quizás no todos se dedican a la gestión de proyectos, es una materia más global, piénsalo absolutamente todo. Cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, sea de lo que trabajes, yo trabajo en operación diaria, o sea, mi operación es rutinaria, reiterativa y es operación, o sea, no es proyecto. Pero siempre tenemos tareas que quizás son temporales y está bueno ponerles un inicio y un fin a esas tareas. ¿Sí? Si vas a hacer soporte de plataforma, tu inicio y fin va a ser, bueno, listo, cuando surge un incidente lo voy a tener que resolver y se va a terminar cuando lleguemos a la causa raíz, o por lo menos cuando podamos devolver el servicio, después nos quedemos analizando la causa raíz. Entonces, en esto no, pero muchas veces tenés, bueno, no sé, alguna presentación que hacer, alguna métrica de año, bueno, todas esas cosas como está bueno entender que todo proyecto, sea laboral, sea personal, es temporal, lo cual no quiere decir que el producto de ese proyecto sea temporal, pero sí o sí tiene que tener un inicio y un fin. Entonces, te centra mucho, te ubica mucho bueno, ¿cuánto es el tiempo que yo necesito para hacer esto? ¿Y cuál va a ser mi deadline? ¿No? ¿Cuál va a ser mi fecha límite que yo me pongo? O que ustedes mismos también muchas veces, y muchos estarán trabajando y serán líderes de equipos. Bueno, ¿cuál es la fecha límite que yo le pongo a este equipo para hacer esto? ¿No? No tienes por qué ser establecida por vos. ¿No? En metodología Agile vemos que en realidad el que define los tiempos es el mismo equipo. Entonces, charlar, llegar a un acuerdo, pero todo proyecto es temporal y tiene que tener un inicio y un fin. ¿Sí? Y después obviamente están diseñados para lograr un objetivo específico, por esto dice que se usa para crear un resultado en producto, servicio o resultado único, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto también que es súper importante? Todo lo que hacemos tiene que ser para algo. Yo como PM no me levanto un día y digo, Perdona, sí, te quería consultar. Cuando tiene un inicio final, es como si lo asocio a otra materia, el algoritmo, por ejemplo, podría ser de cualquier proyecto. sí, todos los proyectos tienen un inicio y un fin. A veces lo que nos pasa es que nadie va a trabajar en proyecto y que no sea temporal. Pero como les digo, a mí me gusta relacionarlo también con que ustedes lo puedan usar, aplicar un poco lo que es esta materia en cualquiera de las áreas. Está bueno que lo usemos para todo, ¿sí? Que cada cosa que hagamos tenga un inicio, tenga un fin, un trabajo, una... Y también que tenga un objetivo específico, ¿no? Como muchas veces, y esto yo creo que, no me acuerdo si se los comenté a ustedes o en PP1, perdón, pero el segundo cuatrimestre tengo las dos materias, estamos más viejos y no me acuerdo qué dije en cada una, pero yo tenía un jefe, de que a mí, nada, me gusta tomar lo que más me sirve de cada una de las personas con las que trabajo, y este jefe una vez me dijo, cuando comuniquemos, estamos haciendo presentaciones, trabajábamos en portfolio, entonces teníamos que llevar toda la gestión de todos los proyectos del área, ¿no? Entonces, y esta gestión la hacíamos, estas presentaciones, para el director. Y él me dijo, cada vez que hagas una presentación tenés que pensar, ¿para quién va a ser y qué es lo que querés comunicar? ¿Y qué decisión puede tomar la persona con eso que te estás comunicando? ¿No? Y esto va muy relacionado a lo que veíamos del sistema de información. Acumular datos en un sistema, tener el mejor sistema de información, tener la mejor inteligencia artificial que te pueda hacer un montón de análisis con esos datos, para no tomar ninguna decisión, solo para verlos y decir, uy, mira qué bien todo lo que vendí este mes, o mira qué bien, este mes vendimos más de esto que del otro. No sirve de nada. Todos los sistemas de información y todo lo que nosotros hagamos en un trabajo, el único objetivo es poder tomar una decisión. Y, y acá poniéndolo más en proyectos, digamos, cuando vemos más proyectos tradicionales 100%, que es un poco lo que estoy dando en PP1, cada inicio y fin de una fase, lo que te hace, digamos, lo que permite que vos avances de una fase a la siguiente, es una decisión. Esa decisión se toma en función
en metodologías tradicionales a documentación. Y las metodologías ágiles en función al producto que estás entregando, ¿no? Al MVP que entregás en ese sprint. Bueno, ¿cuál es la decisión? ¿Continuamos? ¿Se mejora algo? ¿Se sigue? Entonces, como todo lo que hacemos, en realidad, tiene que tener como objetivo, bueno, que hay una toma de decisión, está bueno entender cuál es ese objetivo y poder plantearlo en cualquier trabajo que hagas. Si vos tenés que hacer una presentación mensual en tu área, como decía, trabajás en operaciones, que es completamente lo opuesto a proyectos, una tarea rutinaria que no tiene inicio ni fin y no se asignan recursos, es ad eternum el mismo, ¿no? Pero hay cosas que trabajás quizás por objetivos y decís, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo tengo claro y entonces si yo ya tengo claro el objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo? ¿Sí? Te aclara muchísimo el panorama cuando tenés que hacer alguna tarea rutinaria o alguna tarea sobre todo que a veces le das más vueltas porque te cuesta hacerlo, porque te cuesta encararlo. Bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Y qué decisión pueden tomar con esto que yo estoy haciendo? Y ahí te abre un poco y decís, bueno, ¿y qué tiempo le voy a asignar a esto, no? Así que bueno, esta es la definición de proyectos. Obviamente vamos a ver un poco gestión de proyectos ahora, pero como no nos vamos a enfocar en la gestión de proyectos en sí, la definición queda un poco descolgada para darle un poco de contexto y también, que si les sirve algo que lo tomen Por, para eh, el por trabajo. ejemplo, justamente relacionado con profesional, yo tuve a Quinteros, cuando fue la pandemia, nos decía que, viste, con lo que vos querés comunicar y todo demás, vos decía algo, Charlie, vos podés saber, pero no ser buen comunicador también. Tal cual. Es así, y pase lo van a ver un montón en el trabajo, y es lo que yo, el ejemplo que les di a este chico que vino a rendir, entonces vos podías aprobar y buscamos la forma para que lo apruebe, porque verdaderamente ese chico no se merecía no aprobar, pero el día que esté en un trabajo no necesita comunicar. Yo muchas veces, o sea, en DirecTV los roles que tuve fueron más por ser buena comunicadora que quizás buena 100% en el rol, pero hace falta, ahora vamos a ver también comunicaciones, hace falta el rol de comunicador, y tener un buen comunicador en un equipo es fundamental. Y también pasa al revés, si de repente te cuesta un poco más esa parte, bueno, está bueno también que te animes y que empieces a probar y ver porque también es fundamental en los trabajos, ¿no? El poder expresar qué es lo que quieres decir. Si alguna vez tuviste que trabajar en otro idioma, vas a ver lo que se siente no poder comunicar lo que quieres decir, sobre todo si no lo manejás. Si sos bilingüe y manejás súper bien, está perfecto, pero aquellos que chapuceamos un poco cuando tenemos que dar una presentación en inglés, en mi caso, ahí te das cuenta lo difícil que es comunicar a veces, ¿no? Lo que uno quiere decir. Pero bueno. Acá me gusta hacer un poco esta historia, esta como línea de tiempo que vamos a ver ahora y un poco las fechas, porque tendemos a creer que las metodologías tradicionales vinieron hace 1.000 millones de años. Y en realidad lo que vamos a ver ahora es que sí, 1950 pasó hace un montón, 1980 pasó hace un montón, PMI se fundó en 1969, que fue hace un montón, pero que no está tan alejada de las fechas en las cuales fueron sucediendo hitos en metodologías ágiles. Entonces, la diferencia es que, esperen que admito, ahí está. En su momento hubieron 17 personas que dijeron, bueno, no, hay que cambiar la forma en la que se gestiona software y se les ocurrió empezar a trabajar en una forma más ágil, en una forma con menos papelería o menos documentación y con muchas otras cosas que para mí son mucho más valiosas y que las vamos a ver. Y que estuvo medio en la sombra porque PMI seguía siendo muy fuerte hasta que en un momento explotó y fue el boom. Pero ese momento que explotó y fue el boom, fueron 15, 20 años después de que esto surgió. Es todo muy, muy parecidas las fechas, muy parejas, ¿no? Como muy contemporáneas. Entonces, nada, fue evolucionando la gestión. Perdón, Ile, ¿decías De algo? uno tras otro. Ajá. Sí. De muy seguido, de uno tras otro. Se te escucha muy bajito. Que uno tras otro. Sí, tal cual. De hecho, ahora después vamos a ver la diferencia entre la publicación de PMBOK, ¿no? El PM Book of Knowledge, y la del Scrum Book of Knowledge, son 5 años de diferencia, fue en el 2001, o sea, nada hablando de tecnología, digamos, de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el 2001 quizás no se hablaba tanto de metodologías ágiles. Pero igual toda la tecnología ha sido así, o sea, si te pones a ver 20 años, ha pasado de todo. Tal cual, tal cual. Y lo vimos también un poco en función a cómo fue desarrollando, lo vimos la clase que estuvimos presencial, ¿no? Con el tema del teléfono, cómo de repente el teléfono fijo tuvo un crecimiento mucho más
pausado. Yo estoy usando las manos como si me estuviesen viendo, pero no importa. Y de repente los teléfonos celulares tuvieron un crecimiento mucho más exponencial, ¿no? Y llegaron en mucho menos tiempo a alcanzar mucha más gente. Entonces, en esto pasa un poco lo mismo. Quizás por también la época en la que se fue gestando la metodología tradicional, la metodología ágil, bueno, una fue mucho más lineal y la otra fue mucho más exponencial. Pero era un tema de época y de necesidades en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente la gestión de proyectos es fundamental. La gestión de proyectos no existe solamente en sistemas. Tengo una amiga que trabaja en gestión de proyectos en un hospital y que sus proyectos son, bueno, hay que hacer un quirófano, hay que hacer, ¿no? Y de repente hay que cambiar la forma en la que atienden las enfermeras, entonces puedes tener desde un producto como puede ser un quirófano nuevo hasta un servicio que puede ser cómo se gestiona o un resultado único que puede ser algún cambio que haya que hacer en algo que ya está funcionando, cómo se atiende, cómo se gestiona, cómo se trabaja en algo. Entonces, obviamente todos trabajamos en sistemas, suele ser a lo primero a lo que lo relacionamos, pero proyectos es absolutamente todo, ¿no? Todas las empresas, todas las organizaciones pueden, aunque no tengan un área de sistemas o que no esté relacionada a sistemas, tener una gestión de proyectos, ¿no? Y todas se basan absolutamente en lo mismo. Se hace con metodologías tradicionales a través de PMI, metodologías ágiles con la metodología que cada uno elija, pero siguen los mismos lineamientos, solamente que unos son de sistemas y otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre 1950 y 1980? Empieza a formalizarse toda la metodología, ¿no? No sé, las pirámides de Egipto fueron un proyecto. Nadie sabe cómo se construyeron, pero no importa, fueron un proyecto. La muralla china, si queremos ir a algo más, un poco más cercano y que sabemos que fue alguien haciéndola, ¿no? Fue un proyecto. Lo que pasa es que no existía la gestión de proyectos en ese momento. Después, bueno, no sé, en la Segunda Guerra Mundial empezaron a aparecer algunas personas y situaciones que empezaron a organizar y a contribuir un montón en lo que se conoce hoy como la gestión de proyectos, pero un hospital, un templo, son proyectos, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar entre 1950 y 1980 es que se empiezan a formalizar, ¿no? Aquí alguien le empieza a decir, bueno, hagamos una estructura, pongamos un marco, sistematicemos esto que se está haciendo todo el tiempo y que las cosas que funcionan y que las buenas prácticas las puedan mejorar y las puedan usar otras personas. Entonces, nada, empieza a existir la planificación, la ejecución, el control, de alguna manera, porque ya empieza a estar sistematizado, ¿no? Pero no es que antes no existieran los proyectos. En 1969, como les decía recién, se funda PMI, que es esta ONG encargada de promover todo el intercambio de información, esta sistematización y experiencias entre todos los profesionales de gestión de proyectos, porque PMI no solamente es esta organización que te da certificaciones y que tiene este libro, estas normas, ¿no? Escritas, sino que también tiene foros, tiene lugares en donde se pueden compartir ideas, donde se pueden compartir experiencias, donde se pueden compartir, entonces uno puede entrar y buscar y ver de alguna situación si a alguien le pasó lo mismo. Esto es algo que usan un montón de empresas, ¿no? Decíamos el otro día ahora que él tiene lo mismo, imagino que todas, vos podés buscar un error que tengas, un bug, lo que sea, y quizás otro que tiene el mismo error que vos, lo buscás y te dicen, bueno, se resuelve con esto, se resuelve de tal manera. En sistemas se usa un montón, metodologías, en gestión de proyectos también, ¿sí? Que es PM, contando la experiencia, contando algo que funcionó, algo que no, y otros pueden leer y enriquecerse de todas esas experiencias. Y en 1996 se escribe la primera versión del libro de conocimiento, del cuerpo de conocimiento, pues Body of Knowledge, no book, perdón. PMBOK, que es donde están todas estas normas y estándares que según PMI es, bueno, listo, yo te doy esto. Si vos seguís y gestionás tu proyecto 100% con estas normas y estándares que están acá, tu proyecto va a ser exitoso. Separamos siempre el proyecto de producto. Si yo quiero hacer un auto que tenga las ruedas en el techo, puedo tener un proyecto muy bueno, el producto va a ser malísimo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, PMI lo que dice es que asegura el éxito del proyecto, no del producto, ¿no? El producto va a depender de la calidad de la estimación, de la calidad del alcance, de todo un poco lo que se hace esto, ¿no? Pero, y de la idea y de lo que uno quiere hacer. Sí, lo que ellos dicen es que garantizamos el éxito del proyecto. Muy bien. Acá un poco de fases. Estas son las fases del proyecto según PMI. Si ustedes ponen en internet, aunque busques metodologías tradicionales y te salgas de lo que son metodologías ágiles, te pueden aparecer
fases, por ejemplo, metodología de control como una mejora continua como una fase. PMI no habla de mejora continua. Para PMI el proyecto se cierra, se liberan los recursos y después, si necesitas una mejora, es otro proyecto, ¿sí? Que obviamente está relacionado a este, obviamente es un upgrade de este. Eso se ve en ingeniería en software, por ejemplo. Sí, pero si ustedes ponen, porque muchas veces nos pasa, ¿viste? Pasa que si yo antes cuando se hacía hacer trabajos y quizás buscaban en internet y les surgían, había, no sé, por momentos, algunos autores que hablan de 6 fases o porque ponen esto de mejora continua. Y en realidad es otro proyecto aparte. Incluso en metodologías ágiles, si bien es iterativo, ¿no? Entonces, en la metodología de prototipos o en metodologías ágiles, no es que hay una mejora, vos vas entregando lo que ellos te van dando y cuando surge algo que quieren cambiar, que quieren mejorar, se vuelve a poner en sprint, se tiene que volver a estimar y se tiene que volver a iniciar. Si no es que, bueno, hay alguien observando y mejorando lo que ya está hecho. En el caso de metodologías ágiles no es un proyecto nuevo porque se puede priorizar versus lo otro que ya tenían y mientras los tiempos den y mientras el equipo esté y elijan priorizar eso en vez del otro, está perfecto, pero no existe la fase en sí de mejora continua. Si vos tenés una fase de inicio, que es cuando empezás a gestar tu proyecto, decir, bueno, hay que hacer esto. Lo pensás, presentás, en este caso, hablando de metodologías tradicionales, presentás la documentación, el caso de negocio de lo que querés hacer, con más o menos los costos, más o menos los tiempos, más o menos el alcance, y alguien te lo aprueba, te dice, bueno, listo, acá está la plata para tu proyecto, avanti, y ahí lo empezás a planificar y le empezás a poner fechas un poco más exactas, costos un poco más exactos, calificación, todo a eso que habías puesto en el caso de negocio, que tenía que ser, obviamente, lo suficientemente exacto como para que alguien te dé un ok y te diga, te voy a sponsorear este proyecto, pero no tan exacto como, porque todo eso, imagínate, requiere muchísimo más tiempo y se ve en la fase de planificación, que cuando ya tu proyecto empieza a ser proyecto, ¿no? Y deja de ser una planificación, no es planificación la palabra, deja de ser como una idea de proyecto. La ejecución es todo el tiempo que transcurre. Disculpa, todo eso de la plata, el sponsor, ¿eso ya va en la parte de planificación, eso? No, alguien te lo tiene, antes de planificar, alguien te tiene que dar el ok para que vos hagas el proyecto. O sea, al inicio, o sea, el primer punto. Claro, ese ok, vieron que yo dije que para PMI, entre una fase y otra siempre hay un documento, bueno, ese ok que te dan sobre el caso de negocio es la decisión que se toma para que vos sigas con tu proyecto y pases a la fase de planificación. Entonces, vos tenés que empezar a trabajar ya en el proyecto como PM, cuando alguien dice, che, necesitamos hacer un programa de ventas, bueno, alguien lo tiene que empezar a planear, más o menos cuánto me va a llevar, cuánto tiempo, lo presentan, el director lo aprueba, el director del área dice, bueno, listo, yo apruebo este presupuesto, el director de sistemas, listo, apruebo que se haga, y ahí empieza toda la planificación, que es cuando empezás más minuciosamente a tejer el proyecto, ¿no? A ver bien los tiempos, la estimación, los costos. La ejecución es todo lo que pasa mientras se ejecuta el proyecto. Hay un control, porque metodologías tradicionales no es iterativo, entonces yo lo ejecuto, controlo, funciona, perfecto, lo saco a producción. Esa salida a producción está dentro de ese control. ¿Sí? Es en esa etapa. Yo salgo a producción, se controla, están los 15 días, 20 días, 10 días, lo que cada proyecto haya elegido como periodo de estabilización del proyecto, en el cual se va viendo si hay algo que mejorar, algo que cambiar, si hay algo que no funcionó. Si no se pudo hacer directamente, a veces pasa el go live porque falló todo y decir, bueno, listo, hay que volver para atrás, mejorar lo que se tenga que mejorar y volver a lanzarlo. Todo eso es la parte de control. El cierre es simplemente cuando tenés todos los ok, se te dé el ok a la aceptación del proyecto, se te dé el ok al presupuesto, se te dé el ok, bueno, juntás todos esos ok y los recursos los liberás porque ya no van a trabajar más en tu proyecto, esto pasa a ser tarea de la operación diaria y se acabó. Y documentás las lecciones aprendidas, sí, la transición y todo lo que nunca nadie hace, pero es parte del cierre del proyecto, ¿sí? Entonces, estas son las fases según PMI. Y que tiene sentido, porque la verdad que si vos pones como una fase mejora continua, ese proyecto dejaría de ser temporal, que es una de las definiciones de proyecto. Entonces, la verdad es que aquellos autores que te ponen la mejora continua como fase de proyecto, que eso habría que ver en qué se están basando, porque es como un poco contrario a la definición de proyecto, ¿no? O sea, el proyecto tiene un inicio que es cuando alguien te dice, che, tenemos que hacer esto, y se empieza a gestar todo ese proyecto, pasa por todas las fases, y tiene un cierre cuando dicen, listo, acá terminó,
libero los recursos, ya no queda ningún recurso para trabajar en ese proyecto. Si algo falla, porque puede fallar después, porque bueno, eso ya lo empieza a trabajar la operación diaria, ya se documentó, ya se hizo la transición, ya se le pasó a los recursos que tienen que usar el nuevo sistema cómo se tiene que hacer, están todos capacitados, somos todos muy felices, se cerró el proyecto y ahí terminó. Y si después se requiere alguna mejora, pasa a ser parte ya de otro proyecto, ¿sí? Muy bien. Perdona, no me quedó claro cuando estoy un poco perdido. Cuando ya deja de ser temporal, cuando ya... No, el proyecto siempre es temporal. Siempre va a tener un tiempo, un inicio y un fin. El inicio, triángulo para acá, es en la fase de inicio, el fin es cuando se cierra el proyecto, ¿sí? Lo otro que decía que era una temporada era un ejemplo de, pero no se confundan, si el ejemplo los confunde, digamos, no lo tomen, era esto de, si vos pones la mejora continua dentro de las fases del proyecto, como algunos autores, el proyecto, o sea, vas en contra de la definición de proyecto que es temporal, porque lo pones como mejora continua, ¿sí? Como que todo el tiempo, como que es algo continuo, y no existe la continuidad en las metodologías tradicionales, y en las metodologías ágiles existe la iteración, pero también ese proyecto tiene un fin, donde vos ya entregaste, alguien te lo aceptó, te dijo, sí, esto es el auto que yo quería, y después si al auto le querés hacer chapa y pintura porque te lo chocaron, bueno, pasará a ser parte de otro proyecto, ¿sí? O porque te gustó más de otro color, porque lo querés mejorar y darle más calidad, pasa a ser parte de otro proyecto. Pero el proyecto siempre es temporal, nunca deja de ser, o sea, como definición de proyecto, siempre es un esfuerzo temporal para conseguir un objetivo, ¿sí? Entonces, un poco acá, en modelo cascada, lo mismo no le den bolilla a la imagen, porque en realidad estas no son las fases, pero bueno, es un poco para mostrar el tema de la cascada, ¿no? Que vos primero tenés una etapa, después tenés la siguiente, después tenés, y nunca hay una iteración en la que vos volvés a las anteriores, es siempre cascada. Por eso el tema, perdón, la fase, viste, lo de la temporal, lo anterior, es muy similar a este. Sí, porque PMI es No un tiene modelo iteración, cascada. digamos, no tiene tan... Claro, PMI es modelo cascada. Te hablan de una fase que sucede a la otra, y termina. Es como una cascada de agua. O sea, donde vos tenés arriba el canto y después llega abajo y ya está. Es siempre, bueno, biológicamente en realidad después puede haber, pero el ciclo es porque se evapora y vuelve a caer, no porque hay un círculo en la cascada. Entonces, siempre es lineal, siempre es unidireccional, ¿sí? Entonces, para PMI es así, se le dice modelo cascada porque es unidireccional, ¿no? De inicio a fin. Entonces, modelo cascada es una metodología de gestión, bueno, esto, ¿no? Donde hay un enfoque secuencial, ¿sí? Y lineal, donde necesitas sí o sí completar una fase de proyecto para pasar a la siguiente. Obviamente, podés pasar con diferentes situaciones, ¿no? Uno presenta toda la documentación para pasar de una fase a otra y la decisión puede ser, ok, seguí así como estamos, ¿no? Hay que mantenernos en esta fase, o sí seguí, pero hay que hacer estos cambios, ¿no? Puede haber ese tipo de diferencias entre pasar de una fase a otra, pero siempre es lineal, ¿sí? Siempre es unidireccional. Por ejemplo, lo que diste, lo del auto, por ejemplo, o sea, seguí bien, o sea, está bien el color, pero no sé, en vez de ser neumático Brito, no sé, neumático, me sale ahora, no, Goldbar, Sí. no sé, por decir un ejemplo. Bueno, cambiarle esos neumáticos pasa a ser parte, si es una mejora, pasa a ser parte de otro proyecto, ¿sí? De mejora de ese, pero no es parte de ese proyecto es todo lineal y cuando se termina. Después surgió, después de la metodología, después del modelo cascada, el modelo de prototipo, que tiene también fases, no es todo el tiempo iterativo como las metodologías ágiles, como sería Scrum, que es todo un sprint y todo el tiempo vas iterando, sino que vas iterando durante la ejecución, donde vos tenés algunas versiones preliminares que se pueden ir mejorando, pero la diferencia está en que en estas iteraciones de los prototipos no está involucrado el cliente. Vos en metodologías ágiles, cada vez que terminas un sprint, al cliente le mostrás algo y te dice, bueno, lo acepto, y después vas a agregarle algo más a eso a ese MVP que ya le mostraste, ¿no? Entonces, en este caso, las interacciones son, yo voy probando, yo voy mejorando, yo voy haciendo, y después, listo, se diseña el sistema final y se entrega al cliente. ¿Sí? Se implementa ese sistema final. La diferencia, y esto volviendo también a cascada, es que si vos tenés un proyecto de un año, el cliente en la metodología cascada va a ver el resultado final al final del año.
¿sí? Si volvemos al ejemplo del auto, si vos vas a hacer un auto, lo va a ver al final del año. En el prototipo, vos vas a hacer primero el chasis. ¿Funcionó? Sí, perfecto. Le meto la carcasa. ¿Funcionó? No tengo idea cómo se arma un auto, pero imagino que el motor va antes de... Pero bueno, le meto el motor, le meto el no sé qué, le pongo la carcasa, le pongo los asientos, le pongo... Perfecto. ¿Funciona el auto? A ver. Sí, funciona, listo. Se diseña y se implementa, ¿sí? Y se entrega al cliente. Entonces, toda esa interacción la hace el equipo que lo está desarrollando. El PM es el equipo que lo desarrolla. El cliente igual ve ese auto al fin del proyecto, que puede ser a fin del año, si el proyecto dura un año, ¿no? Y en el medio, entre el inicio del proyecto y que se entrega, no se entera de nada, él no está viendo estas iteraciones, ¿sí? Esto es... Entonces, perdón, para entender, este prototipo, digamos, es similar a lo anterior, pero esto es más interno, digamos. Sí, vos lo vas iterando, es como el paso, si lo quisiéramos así, aunque lo mismo, no fue lineal, no es que primero vino PMI, después vino prototipos y después vino metodologías ágiles. Fueron surgiendo un poco para satisfacer diferentes necesidades, pero las fechas quizás fueron más o menos las mismas, ¿no? En este caso la diferencia es, el cliente ve el producto finalizado al finalizar el proyecto. En las metodologías... no hice el dibujito de metodologías, qué desastre. Bueno, porque después lo íbamos a ver. Entonces, pero bueno, en las metodologías ágiles, lo que pasa es que después de cada iteración, hago el ejemplo con este que tenemos acá, después de cada una de estas iteraciones, al cliente vos le das algo. No es que yo armé el chasis y dije, bueno, funciona, listo, le agrego el motor, y funciona, listo, le agrego las ruedas, y funciona, listo, le agrego los asientos. No, acá es, hice el chasis, se lo muestro al cliente, ¿estamos de acuerdo? ¿Te gustó? Bueno, perfecto, vuelve al circulito este. Le pongo el motor, vuelve al cliente. Entonces, cada 15 días, el cliente va viendo el avance del proyecto, ¿sí? Yo lo voy entregando algo al cliente. E incluso, eso que le entrego, muchas veces ya tiene un valor para el cliente, ¿sí? Quizás en este caso no, pero si nosotros dijéramos, no sé, quiero llegar al auto, primero hago una bicicleta, bueno, ok, perfecto, ahora le voy a poner motor, te doy una moto, ahora, bueno, el cliente la podría ir usando entre mejor y mejora, ¿no? O sea, muchas veces en esta iteración el cliente ya tiene un beneficio, entonces empieza a ver beneficios antes de que llegue el fin del proyecto. Andrés es un ejemplo más de sistemas y que se ve mucho más claro. Cuando se lanzó, por ejemplo, e-commerce en DirecTV, fue un proyecto que estábamos empezando a trabajar en metodologías ágiles, nunca llegamos a ser 100% ágiles, pero bueno, era cuando vino todo este boom de las metodologías ágiles y las empresas empezaron a querer ir, ahí te dejo hablar, Nahuel, a querer ir para ese lado, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, ok, cada 15 días el proyecto era generar, o sea, hacer e-commerce para todos los mercados. Entonces, listos, el desarrollo era más o menos el mismo para todos, pero después se iba lanzando mercado por mercado en función a la cantidad de gente y a cuál te convenía, porque si vos lo lanzas en el mercado que más gente tiene, más beneficios tenés, más. Pero por otro lado decís, bueno, voy a lanzar algo nuevo en un mercado que quizás si algo falla, le genera fallas al mercado que más gente tiene. Entonces, bueno, se eligió empezar por uno no tan grande y después el siguiente obviamente fue Argentina, que es el que tiene más clientes, ¿no? Pero bueno, se hizo, entonces una vez que se desarrolló, bueno, listo, fue el primer Go Live. Se lanzó y ese país ya estaba teniendo beneficios. Después se iba a lanzar el siguiente y ya estaba teniendo sus beneficios. Y después el otro, en metodología tradicional, uno trabaja todo y después se lanza todo junto, entonces el beneficio lo ves al final del proyecto. Incluso acá, también lo que pasó es esto que yo les comentaba, lo mismo, no me acuerdo con ustedes, pero sí, si lo repito me avisan, esto del correo, que alguien dijo, che, se está haciendo todo el proyecto, perfecto, se lanzó, funciona bien, ya se puede comprar a través de e-commerce, pero cuando vos contratás el servicio, no te llega un correo que nos llega a todos cuando te contratás Netflix, o lo que sea de bienvenido a Netflix, bienvenido, bueno, acá no llegaba el correo de bienvenido a DirecTV, ya sos cliente, ¿no? Como que vos lo podías finalizar, lo comprabas, te hacías el usuario y lo veías, pero estaba faltando esta parte de, che, alguien que te diga, bueno, lo hiciste bien, ¿no? Como te cabeza les pasa que si no te llega el correo te quedas esperando, che, lo habrás hecho bien, ¿no? Entonces, una decisión que se tuvo que tomar es, bueno, listo, postergamos la salida del siguiente mercado y trabajamos un sprint más en el correo o seguimos con el siguiente mercado y tenemos valor. Y bueno, ahí se tomó la decisión de hacer el correo porque era importante y después ya implementarlo en todos los demás, ¿no? Aunque el proyecto y la entrega de valor se demore una semana. Esto en metodologías tradicionales no pasa. En metodologías tradicionales llegó al final del proyecto y dijiste, mira, no tenemos el mail. Y lo puedes incorporar en este proyecto, gestionando los cambios o lo que sea necesario, lo puedes implementar en un proyecto aparte, pero
de alguna manera no te das cuenta hasta el final del proyecto. Acá lo que te permite las metodologías ágiles es ir trabajando por sprint. Nahuel, decime. No, nada, profe, era para decir esto, ya que estábamos hablando de las metodologías ágiles. Yo noté mucho que en las metodologías ágiles es insoportable la lluvia de ideas, profe. No sé si piensa lo mismo usted, pero es insoportable. Y más ¿cómo es que porque nosotros vimos la teoría, ¿no? Pero ¿cómo es que se maneja el rango cuando pasan estas cosas? De que van agregándole cosas al MVC. No, la realidad, y esto lo vamos a ver y es súper válido lo que dijiste, y no me acuerdo si es la clase o la clase que viene, que vamos a entrar mucho más en esto, que es cuál es el rango, cómo se maneja la lluvia de ideas. Lo que pasa es que, y acá me gusta un poco darles el ideal, que es la teoría, porque está bueno que sepan cuál es el ideal, pero después está bueno que sepamos también cuál es la realidad. En el ideal no hay rangos. Sí, mi Pita, entendí perfecto. En el ideal, la lluvia de ideas se maneja porque naturalmente se va a acomodar, porque el equipo viene trabajando junto hace mucho tiempo, porque el equipo se conoce, porque ya nos fuimos acomodando. Vamos a ver un poco cómo se van formando los equipos, no quiero, pero bueno, en el ideal todo eso se va dando. ¿Qué es lo que pasa en el no ideal? Nosotros queremos implementar metodologías ágiles en empresas cuya estructura es completamente opuesta a lo que te dice la metodología ágil. La metodología ágil, chicos, si te la pones, y eso lo podemos hacer en esta materia, que creo que quizás no lo vieron otra vez, desmenuzar el sentido de cada cosa que dice es perfecta. La gestión de equipos, la gestión de trabajo, la gestión de tiempo, la gestión del tiempo libre. También es conocer la empresa, sus directivos. Claro, el problema es que las empresas no trabajan de esa manera. Entonces la empresa tiene un jefe, o sea, un director de un CEO, que tiene un director, que tiene un gerente, que tiene un jefe, que tiene un minion abajo, que somos todos nosotros, no sé, en el caso de digamos, de los colaboradores, que somos los que estamos trabajando. Entonces, una empresa con una estructura vertical tan fuerte, donde lo que dice el director es lo que dice el director y lo dijo el director, y lo que dice el gerente es lo que dice el gerente y lo dijo el gerente, y lo que dice el jefe, cuando se encuentran con una situación en la que todos tienen que ser pares, independientemente del rol que tengan, no funciona. Pero no funciona porque haya alguien malo o alguien porque no estamos acostumbrados. Porque necesitamos que alguien en un punto dé el punto final y diga, bueno, la decisión. Entonces, las lluvias de ideas está buenísima. Es importante que surja esa instancia, es importante que surjan, pero en algún momento, si no se da eso de que naturalmente en el equipo se cierre en algún momento la idea, alguien va a tener que cerrarla, porque si no se van a quedar eternamente en la lluvia de ideas y nunca se avanza. Entonces, ahí tiene que estar el rol del líder. Muchas veces es el Scrum Master, muchas veces es alguien del equipo, pero muchas veces como no estamos acostumbrados a esta forma de trabajo, porque nuestra organización, la cultura de la empresa no es así, bueno, el que pone el límite es o sea, el que elige qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, termina siendo siempre el jefe, el Scrum Master, y no le importa, o sea, puede haber 15 que opinen lo mismo, pero si él opina distinto, se va a tomar lo que él dice, muchas veces, ¿no? Entonces ahí es donde se da este choque. Sí, Nahuel. Y eso, justo que estaba nombrando eso también noto, de que parece un choque de ego entre todos los gerentes de querer aportarle más valor al producto también, de alguna manera, o sea, poner su vista y eso también acompaña la lluvia de ideas y siempre me pregunto eso, ¿cómo hacen con el tema del rango de tiempo estimado? Perdón, a veces ni siquiera se trata de egos, se trata de quién se va a llevar los aplausos, circunstancialmente. Y sí, y se complica mucho. Miren, no les quiero spoilear, pero justo la clase pasada con ustedes surgió un tema de, bueno, ¿qué haces en esta situación? Entonces, como venía pensando, dije, bueno, ¿de qué manera podemos abordar esto? De una manera que sea quizás más significativa, más divertida, y el tema iba a buscarles situaciones en las que se den estas situaciones que quizás se resolvieron, quizás no, nada, y tratar de ver, bueno, cómo lo resolveríamos nosotros, cómo haríamos nosotros usando la teoría. Lo que pasa es que todavía no tenemos la teoría, así que no se adelante, porque me están arruinando todo lo que venía pensando para la materia. No, pero está buenísimo estas dudas que surjan, y también está buenísimo entender por qué, si la metodología ágil es tan maravillosa como yo les voy a mostrar en las próximas clases, en mi empresa no funciona, porque tu empresa no es ágil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenés, el ejemplo que les di la otra vez, un barco tirando un crucero.
Entonces, no funciona cuando tenés todo un crucero, quiero decir lento, pero como tradicional, todo un crucero con una metodología de trabajo arcaica, donde tenés un líder que es el líder y que lo que dice el líder es lo que se respeta, y tenés una metodología tradicional que te dice, no, acá somos todos iguales, no tenés un líder. Acá no existe el trabajar todos los días hasta las 10 de la noche, acá no existe el... Entonces, nada, empieza a chocar, la metodología ágil está buenísima, la gestión de proyectos 100% ágiles está buenísima, pero la organización de la cultura, no la organización, la cultura de la organización no la acompaña, ¿no? A mí estos temas me encantan, entonces si embalo y hablo muy rápido me dicen, porque ahí yo me doy cuenta cuando me empiezo a trabar y decir al revés las palabras, pero si no me doy cuenta. Entonces ustedes me dicen, pero la verdad es que me encanta estudiarlo, me encanta buscar ejemplos y también verlo en el día a día, ¿no? Como... sí, Jonas. Ahí queda en el rol del PO, del Scrum Master, definir el alcance del producto para que no termine pasando esto de que empezás diseñando un bote y terminás pensando en un crucero, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Y también depende de la habilidad, porque la realidad es que si vos como PO, como Scrum Master, vas a terminar definiendo el alcance sin escuchar a todo el equipo, vas en contra de lo que son las metodologías tradicionales, porque en realidad el PO te trae los requerimientos del cliente. Y acá, mirando un poco, es el PO que te va a decir, bueno, el cliente quiere esto, necesitamos esto, lo que fuera, y después todo el equipo va a buscar, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces el PO tiene que tener muy claro, y acá me voy a adelantar un poco porque esto lo puse más adelante, tipo, esto. El PO tiene que tener muy claro lo que el cliente quiere. Entonces, el cliente le puede explicar esto, el PO tiene que entender que esto no sirve. Entonces, tiene que empezar porque es su rol, es el que está 100% con el cliente. Y lo que tiene de distinto, y como acá no vamos a entrar tanto obviamente en roles y todo, porque como les comenté, entiendo que ya lo vieron, pero sí está bueno que quizás tomemos esto en cuenta, si no lo habían visto de esta manera, es el gran valor que aporta el PO en las metodologías ágiles es que tenés al cliente adentro de la célula. El PO no es parte del, o sea, es parte del equipo del equipo de desarrollo, digamos, es parte del equipo, pero no es el equipo de desarrollo, es lo que en metodologías tradicionales pasaba a ser el representante de negocio, es alguien que te trae, pero antes ese representante de negocio no estaba en la cocina, era el que le llegaba el plato preparado, ahora está en la cocina, no hay secretos con el PO, que antes al negocio le llegaba al cliente cuando ya estaba todo perfecto, ¿no? Entonces, perfecto o no, pero cuando ya los problemas se habían cocinado, acá está en la cocina, está viendo cómo se queman, está viendo cómo la comida se arruina, cómo uno se cortó un dedo cortando, está ahí. Entonces suma muchísimo. Y de hecho, está tan metido en el equipo que nosotros cuando tuvimos esta idea, y ahí, no te iba a contar esto, cuando estuvimos, como decías, ¿cómo haría usted o cómo vivió usted? Yo cuando trabajé en proyectos que estábamos migrando a metodologías tradicionales, estaba trabajando en gestión de portfolio, entonces no estaba metida en la cocina de lo que pasaba, ¿no? Yo lo que hacía era los reportes de todas las áreas y todos los proyectos que había en ese momento en la compañía. Entonces, pero sí, como estábamos en todas las metodologías, lo que pasaba es que teníamos reuniones semanales donde cada célula tenía que explicar el avance que estaba teniendo esa semana, y nosotras anotábamos, hacíamos el informe y se lo pasábamos después al director. El director participaba de estas reuniones, pero nosotras como que terminábamos de cerrar todo y de que quedaba sentado en diferentes documentos. Entonces, estas reuniones en las que se explicaba el estatus del proyecto, las daba el Scrum Master. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos Scrum Master en la compañía. Eran PMs, que alguien le dijo, o ellos el Scrum Master. Entonces seguían y le dieron una especie de introducción, de cursito, ¿no? con el coach de agilidad, y ya eran Scrum Masters. Pero entonces tenían ese chip del PM que era el que hace. El PM dice cuánto tiempo se va a demorar el proyecto, el PM. El Scrum Master no. El Scrum Master solo tiene que saber de metodologías ágiles. Nada más. En este caso Scrum, ¿no? Y tiene que poder guiar al equipo a través de todos los problemas que se vayan presentando para que el equipo pueda trabajar y pueda liberar todas esas... Scrum Master puede ser, Scrum Master puede ser tipo una matriz de riesgo o algo. No es una persona. El Scrum Master es como el líder del proyecto, ¿no? No quiero decir
es como el PM, porque la verdad es que no, pero sería como el equivalente al PM en metodologías tradicionales. Entonces, estas reuniones las empezaba a dar el Scrum Master. El coach de agilidad, después de 2 o 3 semanas, dijo, no, la reunión del avance del proyecto es responsabilidad del PO, porque él es el que tiene que explicar y que saber cómo va avanzando el proyecto. El Scrum Master solamente tiene que poder ir liberando todas esas cosas. Entonces, es súper importante el valor del PO dentro de la célula, ¿no? Del Product Owner. Es el que te va a tener que explicar, va a tener que entender lo que quiere el cliente. Si el cliente dice que quiere una hamaca con 3 asientos, darse cuenta que esto no funciona, traducirlo, explicarlo para que en el proyecto se entienda, y después, bueno, hacer todo lo que ya sabemos, ¿no? Que se va haciendo, el backlog y entender, no sé qué. Pero no toma decisiones de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no. Sí, lo que tiene que tener muy claro, como decías, Nahuel, es si se va a hacer Jonas. Si se va a hacer un bote, es un bote. Esto nunca va a pasar a ser un auto. Lo que queremos es un bote. Ahora, el cómo se va a hacer ese bote ya no es 100% responsabilidad del PO, es todo el equipo. Que ahí entra el PO, el Scrum, el equipo de desarrollo. Entonces, acá entra ese brainstorming continuo que decía Nahuel de, bueno, ¿cómo hacemos el bote? No, hacemos tal cosa y hagamos tal otra, y le ponemos vela y le ponemos, y yo quiero 4 remos, no, yo quiero 2, no, pero si le ponemos 0 va a ir más rápido. Y bueno, en esas discusiones hay un punto en el que alguien va a tener que decir, bueno, listo, se va a hacer esto, se va a hacer así. Debería darse naturalmente entre el equipo, no siempre sucede. Entonces ahí hay alguien que, bueno, a ver, ¿cómo piensan hacerlo ustedes? Y ahí nada, va pasando. Estoy ahora en un proyecto en esta ONG en la que estoy, en la que tenemos una especie de líder, no se habla ninguna metodología ni nada, porque imagínate que lo que menos tienen es sistemas. Yo lo veo todo así con proyecto porque me encanta relacionar todo, pero bueno, tenemos una especie de líder que es el que vino con este proyecto, que nos va guiando un poco en cómo hacerlo, porque es el que tiene experiencia, y funciona perfecto como un Scrum Master, porque nunca nos dijo qué hacer. Lo que estamos haciendo, para hacerlo un poco más claro, estamos pensando en una escuela, ¿no? Con una metodología, mucho más actual, basada en valores humanos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que ver de cómo se presenta, cómo se hace, cómo otras personas trabajan en educación, que ya abrieron otros colegios, tienen experiencia. Entonces, esta persona trabaja haciendo eso, viajó por el mundo viendo escuelas diferentes, por decirlo de alguna manera, que cuando las contabas, a vos ni se te ocurriría que eso podría ser una escuela, y viene un poco con esa experiencia, ¿no? En esta ONG, para poder hacer esta escuela. Nunca lo escuché en el mes y pico que llevamos de reuniones dar una idea, pero nos está guiando en el proyecto de una manera, en el proceso de, bueno, ¿qué harían acá, qué harían allá? Pero ¿qué es lo que nos pasaba? Llevamos un mes y no habíamos definido si iba a ser una escuela primaria o íbamos a empezar con un inicial. Teníamos ventajas y desventajas de los dos. De la diferencia, si es más fácil presentar en ministerio, cuáles son las ventajas y desventajas de presentar en ministerio un jardín, de presentar una escuela primaria, cuáles son. No hemos llegado a esa definición. Hoy dijimos, bueno, para empezar a trabajar en el proceso institucional, para empezar a buscar un espacio, para empezar, tenemos que definir si es jardín o primaria. Bueno, y ahí seguimos con la lista de ventajas y desventajas, hasta que alguien dijo, bueno, hacemos primaria por esto, y dijimos, sí, es verdad, bueno, esto se hizo primaria. Hubo alguien dentro del equipo que salió un poquito más por arriba y dijo, che, hagamos una primaria, y ahí todos dijimos, bueno, listo, hagamos esto, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Entonces, esto se dio natural. A uno, quizás los que estaban más a favor de hacer una escuela inicial o de hacer secundario, quizás un preferido que no, lo que fuera, pero fue natural del equipo. No vino este rol que es tipo el Scrum Master a decir, bueno, hagamos esto. Él lo que nos dio es todo el conocimiento para que nosotros sepamos qué se requiere para abrir un jardín, qué se requiere para abrir una primaria y qué se requiere para abrir una escuela secundaria. Y después nos dejó que entre nosotros elijamos. Llevamos un mes sin poder definirlo hasta que hoy alguien dijo, che, vamos por acá. Y una vez que alguien dice vamos por acá, como equipo hay que seguirlo y decir, bueno, listo, y si yo quería hacer un jardín, pero se eligió primaria, vamos todos 100% a esa primaria. Eso sería un poco el trabajo que debería surgir en las células de trabajo, ¿no? De metodologías ágiles. Sí, Nahue. Perdón, profe, Víctor Charlatán. Solamente era para decirle algo con respecto a que eligió primaria. La última vez yo fui a fiscalizar en estas elecciones y sabe que la natalidad en primaria está muy alta, a tal punto de que el año, por lo menos yo hablé con la directora, y el año que viene, en ese colegio en el que estaba yo, solamente había entre los 2 cursos de primero 7 chicos.
Sí, al contrario, natalidad baja. No sé si lo tuvieron. Eso, natalidad baja. Perdón, no sé si iba a decir baja. Lo tuvieron en cuenta. Sí. La realidad es que sí, pero bueno, hay un montón de cosas que entraban en juego y por las cuales, pero bueno, que tienen que más un poco que ver con la visión y no los quiero aburrir a todos que van a decir, che, estoy acá a las 8:30 escuchando cómo van a abrir un colegio. Era tipo un ejemplo. Hay cosas que tienen más que ver con la misión de la escuela que queremos y la organización que tiene más que ver con primaria. Entonces, por eso se terminó definiendo. Obviamente son muchos menos años jardín, tiene muchas menos exigencias, era un poco todas las ventajas que habíamos puesto. Y que ese jardín después te va a poblar la primaria, si funciona y si a la gente le gusta y si de repente va bien. Pero bueno, en función un poco a la misión que tenemos y todo, se eligió primaria por eso, entendiendo que sí, que la verdad es que la escolarización cada vez es menor, pero bueno, eventualmente va a pasar en jardín, porque estos que hoy están llegando a primaria son chicos que nunca estuvieron en jardín. Entonces la natalidad sigue siendo baja hoy por hoy. Te doy Sí. un solo dato. Mi ex esposa en este momento es supervisora de un distrito de jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires. Ella empezó como maestra auxiliar, hizo todo el cursus honorum. Ella empezó siendo auxiliar en una sala de 3, un jardín del gobierno de la ciudad, 33 pibes, con una maestra y un auxiliar, que era una locura. Tener 33 pibes de 3 años juntos, por más que tenga 2 maestras, no daban ni a palos. Pero era lo que había, la realidad. Hoy ella está cerrando salas porque tienen inscriptos 3. No, 4. es tremendo. Sí, es tremendo. Entonces tienen que fusionar, y lo peor es que fusionar implica que hay maestras suplentes que se van a la calle, porque no hay quien las tome, o maestras titulares que hay que absorberlas dentro del sistema. Así que, para que lo tengas en cuenta. Lo vamos a notar, la realidad es que se va a empezar a notar en el terciario, cada vez hay menos estudiantes. O sea, cada vez hay más, ¿no? Pero en función a lo exponencial que debiera ser comparado a lo que fue la matrícula en el 2020 o 2021, es decir, ahora teniendo 3 carreras, teniendo la posibilidad de que elijan, teniendo la posibilidad de que sea virtual, no estamos explotados de estudiantes. Y decís, es porque cada vez se egresan menos chicos del secundario, es toda una cadena, tenés menos personas, pero bueno, nada, no los quiero aburrir, me encanta el tema de educación, chicos. Me pasaría toda la clase hablando de esto, pero la mitad se deben estar envolando. Pero bueno, sí, es un tema que pasa también de esa necesidad de qué es lo que está pasando con la educación, que hoy cada vez hay menos chicos escolarizados, menos chicos terminando el secundario, y los que terminan el secundario, el nivel quizás no es el mejor. Sí, yo por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Sé, por ahí puede parecer tonto, pero yo cuando veo, pasa estas cosas, ¿viste? Que sale campeón Argentina, te hace el feriado, los chicos no van al cole, y yo cuando veo todo esto, y lo de la educación que dice Luis, todo lo demás, después decís, me decía una profesora que tenía el secundario adulto, ¿por qué los chicos les va mal en la facultad? ¿Por qué los chicos que hacen curso de ingreso no ingresan? No sé si se pusieron a pensar eso. Sí, y eso no se cambia. ¿No? No es. Sí, y de hecho nosotros lo notamos en el terciario, ustedes pues ya están egresando y muchos tienen más de 5 o 6 años en el terciario, pero los que están iniciando ahora, muchas veces nos cuesta un montón el nivelar, porque tenés los chicos que recién egresan al secundario que les cuesta un poco más o que no vienen con conocimientos o que no pueden comprender un texto, quizás si tenés otros que sí, entonces bueno, la materia pasa a ser de no solo que aprendan programación, sino que puedan entender a interpretar un enunciado, un montón de cosas que sí, está complejo, la verdad que está buenísimo laburar en educación en serio, pero no es algo que vaya a cambiar de un día para otro. No, yo hasta, por ejemplo, vi, no me acuerdo un tiempo, un profesor de Derecho o algo que, por ejemplo, ponía un caso, creo que Telefe Noticia, de los chicos que no sabían, le daban un texto o algo de abogacía y no sabían entenderlo, no sabían. Sí, ahí, Nahua, estamos hablando, o sea, fuera del chiste, uno a veces nos pasa que te ponemos a leer algo, estamos distraídos y quizá lo tenés que leer más de una vez, pero nada, yo estoy llevando una conversación, está bien, esto no es un texto, pero podés entender, puedes llevar un hilo, o sea, la realidad es que no te tires tan abajo. No, pero en serio, a veces, y si de repente notás que estás leyendo un texto y no tenés que entender el centro, quizás es un tema simplemente de atención. Hoy la verdad que yo me doy cuenta que no es lo mismo la atención que puedo prestar hoy, que estamos tan acostumbrados a los videitos y todo de 20 segundos, que la atención que prestaba hace unos años. Era un chiste, profe, pero sí tengo que leerlo varias veces. Claro, pero tiene más que ver con que estamos en 1000 cosas a la vez.
y de repente llegamos, yo leo un montón, me encanta leer y tengo un ebook porque sería imposible tener en mi casa la cantidad de libros que leo, o sea, me gusta policiales, me gusta, entonces, y leo muy rápido porque voy como salteando, nada, y a veces que necesito volver a leer una página porque digo, che, para allá, ¿qué pasó? Y porque mientras estaba leyendo estaba pensando en, eso es normal, estamos hablando de algo que verdaderamente los chicos no salen alfabetizados del colegio, o sea, pero bueno, es un tema. La educación que está bueno elaborarlo no es lo que nos compete en la materia, perdón que. Pero bueno, haciendo un poquitito entonces de historia muy rápido por acá de agilidad, si no los aburro. Esto es para que veamos las fechas. Cuando vinimos acá, no sé por lo menos, en 1950 se empezaron entre 1980, nada, alguien empezó a decir, sistematicemos esto que venimos haciendo hace millones y millones de años y démosle una estructura. En 1969 fue que se fundó PMI en medio de toda esta formalización de la metodología, y en 1996 se escribe la primera edición del PMBOK. Volviendo acá, más atrás. En 1986, o sea, en medio de todo eso, bueno, formalicemos, en 1970 se funda PMI, en 1969, en medio de todo eso empieza ya a haber artículos que están escribiendo acerca de la nueva producción ¿no? La nueva forma de producir el desarrollo, después aparece Lean, ¿no? Que es esta forma la que empieza a gestionar Toyota, o sea, muchas cosas en Oriente. Empiezan a aparecer prácticas tempranas de Scrum en 1980 y pico, ¿sí? En 1993, o sea, en 1993 ya empieza a existir la práctica de Scrum y en 1996 se escribe el PMBOK, o sea, es todo muy contemporáneo. Como decíamos recién, Scrum surge en 1995, el manifiesto Agile en 2001, o sea, está todo, bueno, el desarrollo de clientes 2002, bueno, ahí van surgiendo Canvas, que lo vimos, startup de Lean también, es un poco, y después ya empieza a surgir, obviamente, como mucho más organizado, en 2015 ya el modelo organizativo, pero lo que voy es todo contemporáneo con PMI, la diferencia no es tanto en tiempos, no es que las metodologías ágiles surgieron en el 2020, no, o en el 2010, 2015, porque creo que 2020 fue cuando ya cayó el boom por la pandemia, pero que había muchas empresas que ya estaban trabajando con metodologías ágiles de antes. No es que surge ahí, es que ahí surge la necesidad, porque un modelo tradicional en el que vos ves el resultado al final del proyecto y en el medio, con este contexto cambiante, todo te pudo cambiar tantas veces, dejó de servir, dejó de ser funcional. Entonces esto que había surgido como una forma de desarrollar software y que tenía muchísimo sentido, porque cuando vos tenés que desarrollar software, no tiene sentido tanta documentación. Le decís, che, mira que tienes el programita que armé, te lo adapto para tu empresa. Suficiente. Y ahí te evitaste el business case y no sé cuántas documentaciones solamente mostrando y alguien te firma y te acepta que hagas ese proyecto, ¿no? Más o menos. Obviamente no es así. Obviamente hay documentación, pero digo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad, no es que PMI sea tan antiguo y las metodologías ágiles tan nuevas, sino que es que la necesidad de algo ágil surgió en este momento, pero en realidad se venía gestando y venía pasando más o menos en las mismas fechas, poco después, pero más o menos en lo mismo. ¿Cuáles son los valores de la agilidad? La metodología ágil pone a los individuos y a las interacciones entre los individuos por arriba de los procesos y herramientas. ¿Qué son los procesos y herramientas para que lo entiendan? Vos en cada fase de proyecto, en metodologías tradicionales, tenés un proceso, son los procesos le llaman a las fases, y en esas fases tenés herramientas para conseguir, vos tenés una entrada, por ejemplo, como decíamos recién, yo en mi fase de inicio creé un business case que me lo aprobaron. Ese business case aprobado es la entrada a mi etapa de planificación, a mi fase de planificación. En esa fase tengo diferentes herramientas que va a ser, yo tengo que empezar a trabajar con la gestión de alcance, gestión de costos, gestión de riesgo, bueno, y tengo herramientas para hacer cada una de esas cosas, herramientas para estimar en la gestión de costos, herramientas para entender el alcance en la gestión de alcance, herramientas, bueno, y diferentes procesos que me van a llevar a que yo obtenga mi salida de esa fase, que va a ser, en metodologías tradicionales, otro documento, ¿sí? No hay MVPs, no hay producto terminado, sino documentos y más documentos. Yo tengo una entrada a la fase, que es un documento, una herramienta para poder trabajarlo, que herramientas son, en el caso, por ejemplo, de la gestión de costos, diferentes formas de estimación de ese costo, expertos a los que les puedo preguntar. En el caso de la gestión del alcance, las herramientas son
las minutas y bueno, todas las reuniones con el cliente. Entonces, todo eso son herramientas. ¿Y qué es lo que me da esa herramienta? Otro documento que es la salida, que es con lo que yo voy a entrar a la fase siguiente. Y esa entrada a la fase siguiente se va a dar de acuerdo a la aprobación de ese producto de salida que tuvo esa. Digo salida porque es así, se llama entrada, herramienta y salida, ¿no? Entonces, para que entiendan, pero no deja de ser una documentación o algo que a vos te da la salida de esa fase para poder ingresar en la otra. Y eso, como decíamos recién, puede ser listo. Se entra directo, se sigue en esa fase porque hay que mejorar algo o se entra con algún cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la agilidad? ¿Cuáles son los valores? El individuo, la interacción con el individuo es mucho más importante que ese proceso y que esa herramienta para generar esa salida, ¿sí? Metodologías en Scrum, ustedes van a ver que en cada una también de los eventos tienen una entrada, una herramienta y una salida. Eso no cambió. Obviamente, la entrada y la salida pasa a ser el backlog en una, por ejemplo. La herramienta es, me sale a la reunión el evento en el que se prioriza, pero la salida es el backlog priorizado, ¿se entiende? O sea, tenés una entrada que es todo el backlog del proyecto, entro a la estimación y mi salida es el backlog priorizado. O sea, no cambia ese nombre, es exactamente igual. Se llama entrada, herramienta y salida. Lo que cambia es que, ¿qué es lo que priorizo yo en las metodologías ágiles? El individuo, la interacción. Esto que decíamos con Nahuel, que puedan comunicarse entre ellos, que puedan decidir entre ellos qué es lo mejor, que puedan, y no la herramienta de el juicio de expertos es lo mejor para la estimación de costos, el no sé qué. O sea, se pone por arriba de todo el individuo. Por eso yo digo que para mí, como teoría, es maravillosa la agilidad, porque es perfecto, porque si vos pones el individuo en la cabeza de tu proyecto, es un individuo motivado, es un individuo que entiende que va a trabajar. Bueno, por ejemplo, puede ser lo que vimos en el video de Javi Martínez también, por ejemplo, también. Él decía algunas cosas. Sí, porque él tiene una forma de trabajar y de entender muy, digamos, no hablo nada de quizás de agilidad, pero sí está bien esta relación que decís vos, porque él lo veía un poco de esta manera, ¿no? Como que no alcanza, porque por más tecnología que vos tengas o todo lo demás, si no tenés agilidad o no respondes al cambio, todo eso no te sirve. Tal cual, si no pasa el individuo arriba, no funciona. Entonces, este es uno de los valores. El otro es un poco lo que decíamos recién. Vale más un software. Acá habla de software, obviamente, porque está pensado para eso. La metodología, originalmente, el manifiesto Agile se hizo en función a desarrollo de software. Es mejor un software funcionando que documentación exhaustiva. ¿De qué me sirve hacer un business case enorme con un montón de explicaciones del alcance de mi proyecto, de qué es lo que voy a hacer, de qué no sé qué? Si puedo ir con una compu y decir, mira, vos querés un programa de ventas, tengo este. Entrás por acá, haces esto, te lo acomodo a tu empresa, qué es lo que necesitas, cuáles son tus necesidades y listo. Ya está. Basta de documentación y además, el business case es un detalle, la cantidad de documentación. Si vos te pones a estudiar PMI, cada fase tiene millones y millones de documentos de entrada y millones de documentos de salida. Es una locura, o sea, no tiene sentido. Entonces, ellos lo que te dicen es, no, el software funcionando es mucho más válido que toda la documentación. Un software funcionando como salida de un proyecto, como entrega final, es mucho más válido que toda la documentación excesiva de todo lo que se hizo y que queda sentado, ¿sí? La colaboración con el cliente, y acá es lo que yo decía del PO, deja de estar afuera de la célula, fuera del equipo de trabajo, y pasa a estar dentro de los valores. Priorizo la colaboración con el cliente que la negociación de contratos. ¿Sí? La negociación de contratos es esto de, bueno, ok, definamos el alcance y que quede todo asentado y que quede todo firmado y que quede... No, hay una colaboración con el cliente. El cliente está dentro de la célula. El cliente está diciendo cuál es el avance, como les contaba recién, porque el PO es parte del cliente, es el representante del cliente que está dentro de la cocina, ¿no? Que está dentro de la célula, que está trabajando, que está en el día a día. Entonces, se prioriza mucho más que una negociación de, bueno, a ver, hacemos esto, hacemos lo otro, que queda sentado. PMI te dice, la gestión de alcance tiene que incluir qué es lo que tiene que quedar asentado, qué es lo que incluye ese proyecto y también qué es lo que no incluye. Entonces, acá te dicen, no, listo, colaboremos. Como esa colaboración de, che, nos olvidamos de mandar el mail, ¿qué hacemos? Yo como equipo de desarrollo, yo como IT, como sistemas, te digo, listo, vamos para adelante y lo hacemos. Vos como cliente tenés que negociar que todo lo demás se va a retrasar una semana. Esto en una metodología tradicional,
requería una documentación de cambio que la tenía que aprobar el sponsor, que la tenía que aprobar el director de IT, que tenía que... Toda una documentación exhaustiva para algo que nosotros resolvimos en el momento que nos dimos cuenta en una reunión de 30 minutos. Y la reunión abarcó muchos temas, no solo este. Fue simplemente qué hacemos, listo, a la semana siguiente se prioriza. ¿Sí? Porque está esta colaboración con el cliente por sobre encima de esta documentación y de contratos. Y, obviamente, responder al cambio ante el seguimiento de un plan. Yo puedo tener un plan muy armado y, obviamente, las metodologías ágiles también tienen una planificación. Pero si surge el cambio, si surge algo, hay que responder ante ese cambio y olvidarse de seguir el plan. Y esto es la vida misma, ¿no? Lo único permanente es el cambio en esta vida. Entonces, si nosotros nos mantenemos como los caballos, con las orejeras, con las cosas de acá para los ojos, viendo solamente para adelante, y no nos damos cuenta que... Yo te doy un ejemplo. Pero me organizo siempre antes de descansar, preparo todo. Si pones esa casa no me levanto temprano o lo demás, digo, bueno, ya está, ya lo que pasó, pasó. ¿Qué plan B tengo que buscar ahora? ¿Qué plan? Sí, no, yo me río porque hago lo mismo. La noche me voy a acostar a ver a qué hora me tengo que levantar para de atrás para adelante. Y tengo que estar en el trabajo a las 9, tengo que salir a tal hora, tengo que hacer tal cosa, todo, me tengo que levantar a esta hora. Ahora, si algo cambió, listo, ¿qué saco del medio? Porque ya no entro porque me levanté tarde. Tal cual, eso es responder al cambio. Yo tengo una planificación porque necesito estar organizada, necesito estar planificada. Pero cambia, ¿no? En el medio todo puede cambiar, tengo que responder a ese cambio, sí. Perdón, disculpa si te corté. No. Lo que responde al cambio creo que es dentro de un cambio, pero dentro de un plan, me parece que. Sí, obviamente. O sea, responder al cambio, te digo, no es que alguien dijo, listo, hagamos el correo. Hagamos el correo y retrasemos la entrega una semana, después requirió volver a priorizar todo, ponerlo en el backlog, priorizarlo, volver a estimar los tiempos que eso iba a demorar, bueno, entraba en el sprint siguiente, obvio. Pero bueno, obviamente se volvió a planificar. El tema es, cuando surge, vos venís por un camino y cuando surge algo que te dice por acá no podés seguir, es bueno, listo, respondo y cambio y voy para otro recalculando, ¿no? Como el GPS, ya está. No me quedo estancado en, no, pero teníamos que seguir por acá, no, pero nuestro plan era este, no, pero nuestro plan era la semana que viene tener lanzado el siguiente mercado. No, pero tu plan cambió porque nos dimos cuenta que no mandaste el correo. Entonces tenemos que hacer eso, ¿sí? Creo que las metodologías ágiles es lo que, quizás lo que siempre nos quedamos o lo primero que nos llevamos es esto, surgen, y acá por lo que yo les comentaba, no es que surgen, sino que crecen por esta necesidad tan grande de responder ante el cambio. Los sistemas son completamente cambiantes. Si no te gusta vivir estudiando y si no te gusta vivir actualizándote y leyendo y estar en el kit de la cuestión, no estudies sistemas. Entonces, en un mundo tan cambiante y que los sistemas todo el tiempo tienen que responder a este mundo cambiante, necesitas poder responder a ese cambio antes que quedarte enfrascado en el plan, ¿no? Perdón, hoy me pasa como una hora, estoy bastante charlatán también. Por ejemplo, yo tenía que irme a un taller, a un museo, no lo encontraba, me perdí. Digo, ya está, me perdí, digo, voy a buscar un plan B. ¿A quién le pregunto? Digo, voy más a los kiosqueros, la tienen un poco más clara. Digo, me fijé con el Google Maps. Me pasa que Google Maps a veces te guía y a veces no te guía bien, ¿viste? No sé si... Sí, igual esas son herramientas que es súper válido. Es una herramienta para seguir el mismo plan. Tu plan era llegar al museo. Tu primera herramienta era voy porque sé cómo llegar. Mentira, te perdiste. Entonces, bueno, ¿cuál es mi segunda herramienta? Preguntar al kiosquero. ¿Cuál es la tercera herramienta? Usar Google Maps. ¿Cuál es la...? Pero el plan sigue siendo el mismo. Acá lo que estamos hablando es un paso más allá, que es hay que cambiar el destino. Vos llegaste al museo pero estaba cerrado. Y ahí vas a tener que cambiar. O ni siquiera llegaste de camino al museo, cuando le estabas preguntando al kiosquero dónde quedaba, te dice, no, pero para hoy es el día de los museos, está cerrado. ¿Sí? Entonces tenés que cambiar. ¿Sí? ¿Qué me voy a hacer? ¿Quedar acá en el kiosco llorando de que el museo cerró? ¿Voy a ir al museo igual sabiendo que va a estar cerrado para ver la puerta cerrada? No, cambio y me voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Eso es responder ante el cambio, es un poco la necesidad para la que surge esto de las metodologías ágiles, ¿no? Esta respuesta. Plan de contingencia se llama, ¿no? ¿No? Sería. Plan de contingencia sería. Claro, una cosa así como si, bueno, listo, hay que cambiar, hay que hacer otra cosa, ¿no? Sí, parece una web, pero digo, ¿cómo, digamos, tu problema respondí? Digamos, no quedé lamento y busqué otra salida. Tal cual. Eso es un poco lo que viene a responder. Y después están los 12 principios del manifiesto que no voy a pedir que se los memoricen, seguramente ya los vieron, pero yo quiero entrar acá en cada uno de estos y rebuscarles un poquito, entrar como al jugo de lo que cada uno de estos nos puede dar, no solo en la gestión de proyectos, sino para mí, tanto los valores como los pilares, como los principios de la agilidad,
son aplicables en cualquier trabajo que hagas, incluso y sobre todo en educación, de mi lado como docente y del lado de ustedes como estudiantes o futuros docentes, en algún momento, si les transmito un poco la pasión de la docencia. Entonces, lo primero es la satisfacción al cliente, ¿sí? Vos podés ser muy bueno en lo que haces, tener un muy buen equipo de desarrollo, ser el mejor, pero si el cliente no está satisfecho, no sirve. Entonces, a veces, ¿y qué es? No es solamente el cliente siempre tiene la razón, es entender qué es lo que necesita el cliente, es ponerte en el lugar de decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es lo que necesitas? Y con todo mi conocimiento y con todo lo que yo sé y con todo lo que puedo hacer, bueno, ok, te voy a ofrecer esto. Entonces, esa satisfacción del cliente viene en esto de, tenemos que retrasar una semana, pero el cliente quería que mandemos el mail, listo, priorizamos eso. Y no se discutió, a pesar de que la empresa iba a tardar una semana más en recibir los beneficios del país más grande porque se iba a hacer Argentina en el mercado siguiente, ¿no? Porque primero está el cliente. El cliente como cliente de negocio y el cliente como el cliente que va a recibir, que se va a mejorar eso, ¿no? Pero ahí va una parte del plan de contingencia y una parte, por ejemplo, ser buen comunicador, como te decía en PP1, por ejemplo. Sí, acá igual, ya olvidándonos del cambio, no sé qué, estamos hablando de esto, ¿no? De este principio que es la satisfacción del cliente, es uno de los principios del manifiesto. Ya deja de estar de lado, como yo les decía recién, vieron que PMI decía, si ustedes siguen esto al pie de la letra, yo te garantizo el éxito del proyecto. Acá te dicen, no me interesa que me garantices el éxito del proyecto, yo quiero que me garantice la satisfacción del cliente. Entonces yo les decía, bueno, ahora el producto es un tema ya, yo te garantizo que el proyecto se va a hacer bien. Ahora, si el producto es malo, ¿no? Bueno, acá es un poco lo mismo. Tenés que entender qué es lo que el cliente quiere, y generar, llegar a esa satisfacción del cliente, como que está puesto todo en el otro. Y no está mal que sea así, ¿no? No, en realidad no paso lista porque la tomo así automática. Ahí, esperen que aprovecho, ya que lo dijiste, tomo ahora y después tomo. Para que no se me vayan. Ahora porque tomé lista. Ahí está. Esperen que volvemos a esto. Muy bien. Ahí está, así de vuelta. Entonces, adaptación al cambio, nada, no vamos a meternos mucho más porque es mucho de lo que vimos recién. Entregas frecuentes es esto de cada 15 días, los sprints pueden variar entre 7, 15, 21 días. Normalmente la mayoría de las organizaciones usan 15 días porque es como un promedio. 7 días es quizás un poco para el ritmo al que venimos trabajando, lo que estamos acostumbrados. 21 días para hacer metodologías ágiles es un poco mucho. Entonces, cada 15 días se entrega algo, ¿no? Entonces, después de este sprint, vamos a entregar algo, pero no necesariamente puede ser un fix, algo que esté fallando. O sea, digamos, la realidad es que estas entregas frecuentes que se van haciendo pueden ser, como decía, un fix a algo que se encontró, algún problema que se encontró en la iteración anterior. No tienen que ser grandes cosas, pero sí tenés que entregar algo que le dé valor al cliente, que ya empiece. Entonces, estas entregas frecuentes cada 15 días, hoy te entrego esta bicicleta, ¿no? De camino al auto, pero bueno, la goma está pinchada, entonces para la próxima entrega te entrego el parche y le sumo manubrio y le entrego, no sé, como todo el tiempo. Entonces esto lo que hace es que estés todo el tiempo en comunicación con el cliente, todo el tiempo mostrándole los avances, ¿no? Y eso está bueno. A mí una vez un jefe me dijo, yo sé que yo a vos te doy algo y lo haces. O sea, no me tengo que preocupar en que el producto final esté terminado en el tiempo y forma, sé cómo trabajás, pero en el medio, mientras vos lo estás trabajando, yo tengo como esa ansiedad de certidumbre de en qué etapa está, qué está pasando, ¿no? Porque a mí me decís, bueno, Meli, necesito que hagas esta presentación. Yo me voy a mi escritorio calladita y me pongo y trabajo y y nada me saca, pero claro, te voy dando estatus de lo que estoy haciendo. Vos me dijiste que la querías en 2 días o en 2 horas, yo a las 2 horas o a los 2 días te la digo, a la semana, pero en el medio estaba trabajando, ¿no? No por mala onda, no se me ocurrió, nunca lo pensé. Entonces, claro, cuando me dijo esto, digo, es verdad, porque la verdad es que él puede confiar en mí, pero en el medio pueden pasar un montón de cosas, puede estar yendo para otro lado, ¿no? Que esto es un consejo que yo la otra vez les daba, también, no me acuerdo de eso, ¿no? Que si en un trabajo piden algo, a veces es mejor tener esa interacción todo el tiempo con la persona que te lo solicitó y poder ir viendo si vas por buen camino, si eso es lo que querías, si entendiste bien que era lo que querías. Entonces, esto es mucho... esto de las entregas frecuentes, ¿no? Como todo el tiempo se está viendo el avance, no tenés que esperar hasta el fin del proyecto, por más que vos sepas que lo van a entregar bien y a término para
tenerlo y darte cuenta y ver si era lo que querías o no. Todo el tiempo hay interés, entonces todo el tiempo hay como una retroalimentación, porque no solamente tenés, obviamente, como decíamos recién, al PO dentro de la célula, sino que después de cada sprint tenés la review donde vos tenés ahí al cliente y le estás diciendo, no solamente al PO, sino que tenés al cliente, al que lo solicitó, le decís, bueno, mirá, hicimos esto, hicimos aquello, entregamos eso, ¿estás de acuerdo? ¿Querés que hagamos otra cosa? ¿Querés que vayamos por otro lado? Y después se vuelve a iniciar todo el ciclo, ¿no? Entonces, estas entregas frecuentes dan muchísimo valor. ¿Y por qué? A mí me gusta como, y digo, si bien ustedes seguramente ya vieron metodologías ágiles y quizás ya vieron un poco los principios y los pilares y los valores, ¿por qué me gusta como darle esta vuelta? Porque quiero que lo piensen en función al trabajo que cada uno haga, ¿sí? En función al trabajo que cada uno haga como colaborador o como líder, incluso si sos líder de algún equipo. Decir, bueno, pedirle a tu equipo que esté en comunicación con vos, que te haga estas entregas frecuentes, también sirve para que vos le puedas dar feedback, para que ellos te puedan contar cómo van avanzando. Vos como colaborador, pasarle a tu jefe, ¿no? Cómo vas avanzando, qué es lo que fuiste haciendo, ver si es eso lo que quería o lo que no, o si no, y no hacer nada. Está buenísimo también. Trabajo en equipo, fundamental para las metodologías ágiles, y esto es algo que a todos nos cuesta un montón y que en el terciario fomentamos muchísimo que ustedes trabajen y hagan trabajos en equipo, aunque sea en esta materia que quizás es más teórica, busco la excusa para que ustedes sigan trabajando. Vos podés llegar muy rápido, si vas solo y es súper fácil y no tenés que discutir con nadie, pero vas a llegar mucho más lejos. Y te sumo, va a ser mucho más rico el trabajo en equipo que estando solo. Porque la verdad es que hay dos puntos de vista, vas a tener que empezar a esto que decía Nahuel, bueno, ¿en qué momento decidimos qué hacer si hay dos o tres que pensamos diferente? ¿En qué momento y quién es el que va a decir? Entonces, todo eso que va a ir surgiendo, surge en el trabajo en equipo. Si sos vos solo, no hay, a menos que tengas doble personalidad, alguien que te diga, no, pero esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Como que de alguna manera podés ser muy crítico, podés ser muy, pero sigue siendo tu idea, lo que vos considerás mejor, que no es que esté mal, pero digo, cuando trabajás con otros te das cuenta de que quizás lo que vos considerás mejor no necesariamente es la única verdad. Y decís, bueno, y entonces, ¿cómo hago para dejar esto que yo creo y que estoy tan fuerte pensando que es lo mejor y que es lo que, para darle paso a lo que está diciendo el otro que quizás no me termina de cerrar tanto, pero bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algún momento? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el consenso en el centro? Nada, un montón, obviamente, de cosas que surgen en el trabajo del equipo. Entonces, Sí, porque como decís vos, no, ni uno tiene la única verdad. O sea, no. si bien uno no habla porque sí, pero... Y además, y esto, o sea, porque eso era un poco, las metodologías ágiles hablan del trabajo en equipo, porque cuando vos tenés un tester en una célula, esa persona que hace testing, no va, o sea, obviamente su rol, ¿qué va a hacer? Al final, cuando llegue el momento de testear lo que estén desarrollando, y mientras tanto, ¿qué hace? ¿Cuenta chistes para que los demás no se aburran? No. Metodologías ágiles lo que dice es, todos hacen todo. Entonces, obviamente, va a haber un experto en cada cosa, pero todos deberían poder estar al tanto de todo lo que está sucediendo y tendrían que poder colaborar con todo lo que está pasando. Entonces, el trabajo en equipos así se hace mucho más rico porque además tenés siempre, gente trabajando todo el tiempo en todo y que puede dar una mano porque está al tanto de todo lo que está sucediendo. O sea, las metodologías ágiles le ponen mucho, y vamos a hablar bastante del trabajo en equipo, vamos a ver temas de liderazgo, de motivación, pero le ponen mucho énfasis al trabajo en equipo. No hay un líder, ¿no? Y no es que no haya un líder, miento, porque el Scrum Master es el líder. Hay líderes, no hay jefes, ¿sí? No hay alguien que dice cómo se tienen que hacer las cosas, hay alguien que lidera el equipo. ¿Sí? O sea, los líderes son naturales y tienen que surgir y no necesariamente el líder es un jefe. El líder puede ser alguien del equipo de desarrollo que naturalmente sea líder. ¿Sí? Y entonces que de repente, y líder no quiere decir que mi palabra sea la última, quizás líder es simplemente que es la persona que sabe cómo hacer para que entre todos puedan llegar al acuerdo, para que entre todos puedan ver cuál es la salida de ese brainstorming eterno que se está haciendo, ¿sí? Volviendo al ejemplo que se dio hoy. Entonces, el trabajo en equipo te da muchísimas ventajas, ¿sí? Y te da muchísimo aprendizaje a nivel célula. Y para las metodologías ágiles, no es la metodología tradicional que yo decía recién, se cierra el proyecto y se libera el equipo. En la metodología ágil el equipo nunca se libera. Ese mismo equipo que ya está trabajando pasa a trabajar en otra iniciativa. ¿Por qué? Porque fue muy caro llegar a esa instancia en la que el equipo ya está trabajando. El equipo no empieza a trabajar bien
una vez que vos contratas todos los recursos, y a la semana ya le diste el trabajo y empiezan a funcionar perfecto y todos se entienden y todos se... No, llevó mucho tiempo para que un equipo trabaje funcionalmente, para que un equipo se entienda, para que se dejen de lado los egos. Después lo vamos a ver cuando veamos ahí cómo se forman los equipos y las diferentes teorías, pero ahí te dejo hablar. Pero sin spoilearlo, es muy caro que un equipo trabaje bien y unido. Entonces no lo liberás después de un proyecto, le das otra iniciativa y ese equipo sigue trabajando en conjunto. Sí, Lucas. Por ejemplo, algo que no esté relacionado quizás con el proyecto de trabajo, por ejemplo, los equipos de fútbol, por ejemplo. Un equipo no se conoce de otra manera, van trabajando en proyectos. Equipo ganador no se cambia, ¿no? O sea, vos no vas, Sí. obviamente podés ver y ni hablar si tenés enseñado algo. Puedes ir rotando, puedes cambiar algunos nombres, variantes, pero después en general es lo mismo. Pero una vez que tenés un equipo que funciona, sigue. Sí, nada, para el club del fútbol es un buen ejemplo. Es así, o sea, un equipo, y no es fácil, no empezaron a trabajar bien en el primer partido. No empezó, te cambió la situación. El primer partido Argentina lo perdió en el Mundial. Y venía trabajando juntos, venía, pero quizás había algunos nombres nuevos, quizás había alguna cosa que cambió, no sé qué. Bueno, después empiezan a trabajar juntos y seguir, para dar un ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que influyen en un partido de fútbol, hay mucho también de... Pero bueno, pero la realidad es que de alguna manera es costoso tener un equipo que trabaje bien. Entonces, que venga alguien y lo cambie, o sea, las metodologías ágiles no cambian los equipos después de cada proyecto, como sí pasa en metodologías tradicionales. Personas motivadas, vamos a hablar un montón de esto, necesitas motivar al equipo de trabajo. Necesitas entender qué es lo que cada persona de tu equipo necesita para estar motivada y poder motivarla. Esto es fundamental. Y de alguna manera Scrum lo que dice es responsabilidad es parte de las tareas que tiene el Scrum Master. Esta es una de las tareas. Bueno, ok, ¿cómo motivo a mi equipo? Si yo tengo un equipo de desarrollo, todos muy buenos, todos maravillosos, que saben un montón, pero vienen a trabajar porque necesitan el sueldo a fin de mes, pero no están contando los días tipo presos para jubilarse o para que llegue el fin de... Y la verdad es que no me sirve. Y a nivel, o sea, y verlo también, no solamente, o sea, obviamente estamos hablando de organizaciones y no es toda una utopía y la organización lo que quiere es facturar y una persona motivada factura más que una persona que no está motivada, por más que tenga el mismo rol, por más que tenga el mismo conocimiento. Pero también piénsenlo, si ustedes tienen que trabajar con alguien, la persona motivada puede saber mucho o poco, se puede equivocar, pero te da ganas, o sea, te da posibilidad de seguir trabajando, te da margen de trabajo. Una persona que no está motivada no hay forma de... Entonces, ahí poder entender, vamos a hablar también un poco, como les decía otra vez, de motivación, poder entender cuáles son las diferentes teorías de motivación, qué es lo que a cada uno lo motiva. Si a uno lo motiva el reconocimiento, el dinero, lo que sea, es perfecto, es súper válido, y entender, bueno, ok, esta persona, ¿cómo la tengo que motivar? ¿Sí? Porque si le doy premio todo el tiempo, el día que no lo tenga, no, tampoco es así. Bueno, ¿cómo puedo ir buscando? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Y si tenés a alguien que por otro lado lo motiva los objetivos, lo motivan los cambios, lo motivan todo el tiempo tener ideas frescas, nuevas, pero quizás no le importa el rol, no le importa o no es lo que lo motiva 100%, bueno, ok, ¿qué hago para que esa persona esté motivada? ¿Qué le doy para que esa persona esté motivada? Y me requiere mucho más a mí, porque le tengo que estar todo el tiempo dando cosas, pero bueno, también después me rinde muchísimo más. Bueno, buscar eso. Las metodologías ágiles, o sea, el manifiesto Agile, estas 17 personas que se juntaron para pensar y cranear todo esto, dijeron, es fundamental que el equipo de trabajo esté motivado. Obviamente, piensen que esto lo hicieron hace un montón de años, las situaciones son distintas, las empresas son diferentes, y hay empresas que es mucho más fácil es mucho más fácil mantener un empleado motivado seguramente trabajando en Google que trabajando en una pyme donde tenés una línea de mando súper directa. O pyme o no pyme, yo digo porque pyme suena mucho más como esto de que es mucho más claro la cadena de mando, ¿no? Porque es más chiquitita, porque tenés, pero bueno, también pasa en las organizaciones grandes, pero donde no tenés ni voz ni voto, pero bueno, obviamente cada uno tendrá que buscar desde su lugar, o sea, cada Scrum Master, cada equipo tendrá que buscar desde su lugar cómo hacer para motivar con las cartas que te tocaron, ¿no? Cómo hacer para ganar la partida con 2 4 y un ancho falso, bueno. Comunicación directa, hay un montón, y de hecho PMI habla de diferentes métodos de comunicación. Para Scrum, para las metodologías ágiles, la única o la más válida es la comunicación directa. ¿Sí? No, incluso esto antes de la pandemia, las empresas que trabajaban 100% con metodologías ágiles
trabajaban todos en la misma oficina. No tenía cada uno su puesto de trabajo, era una oficina grande donde toda la célula, piensan que la célula, como ya vieron, deberían ser entre 7 y 9 personas, 11, no mucho más, entonces tampoco es que necesitabas un mega espacio, pero tenías al desarrollador, al Scrum Master, al PO que tenía que estar charlando con otro, y vos escuchando todo ese ruido, porque podés estar concentrado 100% en tu box, en tus cosas, no, tenías que estar todos juntos para entender qué es lo que estaba pasando y para que la comunicación sea directa, para levantar la mano y acá se hacía muy difícil cuando había alguien trabajando en otro país o en otra ciudad, cuando había alguien que no estaba físicamente ahí, porque entonces la comunicación entre todos los demás era súper directa, pero esta persona había una parte que siempre, se perdía. La realidad es que la pandemia y el tema del home office equiparó un poco esta situación, donde se dejó quizás eso de trabajar todos juntos en una misma sala, porque estar todo el día en Zoom trabajando o en un Meet trabajando es re incómodo, aunque conozco equipos de trabajo que lo hacen y que les funciona súper bien. Pero bueno, pero igualó un poco la cancha para todos, ¿no? Todos están ahora con las mismas condiciones, que es, todos estamos trabajando remoto. Pero para las metodologías ágiles es fundamental la comunicación directa. Software funcionando, nada, no quiero, ya llevo 2 horas hablando, ustedes 2 horas escuchando, no quiero profundizar mucho en esto, es esto. O sea, vale mucho más tener el software funcionando y decirte, che, mirá, trabajamos en esto, que un montón de documentación. Esto es como mucho más, quizás, más obvio en cualquier trabajo, ¿no? En el que es mejor tener algo ya hecho que un montón de planes de cómo, mejor la casa hecha que todos los planos de cómo va a ser. Continuidad, esto es fundamental. Porque no hablamos de la continuidad del proyecto, hablamos de la continuidad de trabajo. Si vos tenés, y esto, llévenselo y replantéense como cada uno está trabajando, es normal que en algún momento, y está bien, es aceptado, que en algún momento necesitemos trabajar horas extras, estar un montón, porque tenemos un lanzamiento, tenemos un momento complicado. Ok, te acepto la excepción, no puede ser la regla. La metodología ágiles lo que dice es, necesita haber un equilibrio entre el tiempo libre, entre el tiempo de trabajo. No podemos estar todo el tiempo corriendo, no lo digo así, pero no podemos estar todo el tiempo corriendo adelante de la bola de nieve. Y el trabajo tiene que ser continuo. Si hay picos, está mal. Porque tenés picos de mucho estrés, donde se trabaja muchísimo, y después vas a tener tiempos de ocio en los que quizás en tu rol no hay nada para hacer. Por eso hablo de trabajo en equipo y de que todos tienen que poder hacer todo y que todos tienen que poder colaborar en cualquier parte del proyecto, independientemente de la instancia, de la etapa en la que esté. Entonces, tenés que evitar esos momentos de mucho trabajo y estos momentos de menos trabajo y de ocio. Tiene que ser continuo, equiparalos. Tenés momentos de mucho trabajo y después tenés momentos, quiere decir que hubo una mal distribución de las tareas, porque hay mal distribución dentro del trabajo o dentro de los tiempos. Entonces, ok, revisalo, observalo, qué es lo que falló, qué es lo que se puede mejorar, y mejorarlo para atender a la continuidad, sí. No, perdón, otro ejemplo, siguiendo que yo te decía del fútbol, también, por ejemplo, hay partidos, cuando un equipo juega no te mete un par de partidos de buenos rendimientos y malos resultados, bueno, si algo está mal, o se entrena poco, o no sé, o se entrena excesivamente. Ahí en realidad me gustó más lo último que dijiste. Lo primero, pueden haber un montón de cuestiones para cual un partido tenga un mal rendimiento. Y entonces, como hay muchas, y hay muchas variables. Pero sí lo que no puede pasar es que vos a tu equipo, si jugás todos los domingos, lo hagas entrenar a reventar de jueves a sábado y lunes, martes y miércoles se rasquen. No, hacerlos en vez de, no sé, 8 horas, jueves, viernes y sábado. Y después, menos tiempo antes y bueno, listo, entrenan 4 horas todos los días. Eso va a ser mucho más productivo para el equipo que entrenar 3 días un montón de tiempo. Pasa que tenés doble competencia también, a veces triple, ¿viste? Sí, pero es un ejemplo, Lucas, digamos, como no lo vemos tan literal, pero es eso. Me gustó lo último que dijiste, lo de los entrenamientos, no tanto lo del partido porque influye en un montón de cosas. También en las metodologías ágiles, acá lo que estamos viendo es el camino, no la meta, ¿sí? Si después por algún motivo el proyecto falló, si después por algún motivo el partido salió mal y perdiste, lo importante es que tu cliente esté satisfecho a pesar del resultado, y a vos, todos los que somos de algún equipo o seguimos a la selección en algún momento, pudiste estar satisfecho a pesar de que tu equipo perdió. Y dijimos, no, jugamos, pero bueno, no se dio. Obviamente estamos satisfechos si gana, pero puedes estar satisfecho igual con el rendimiento aunque haya perdido. Lo que no puede pasar es que digas, no, hoy jugamos como el orto. Bueno, perdón la palabra, hoy jugamos mal. No, eso es lo que no debería pasar según las metodologías ágiles.
Sí, es como si vos Y- perdés el equipo, pero decís, jugó bien, lo peleó. Tal cual. La Le ganó peleó un buen y nada, rival, pero digamos. el otro fue mejor rival, tal cual. Lo que no puede pasar es, no voy a decir el ejemplo. Irte con la sensación de que perdiste con Oakland City. Eso está mal. Excelencia técnica, nada. Esto lo que dicen es todo el tiempo mejorarse, todo el tiempo superarse y tender a la excelencia. Ahí están entrenando todos los de River. Y tender a la excelencia, ¿sí? Simplicidad. Todo lo que puedas hacer simple, no lo compliques. Si va a funcionar simple, el ejemplo que daba recién creo que Jonas, si el bote te sirve para llegar de punta a punta, no hagas un crucero. Necesitas un bote. Entonces, la simplicidad te da claridad. También lo mismo, esto es algo que pueden aplicar muchísimo en todos los aspectos, en cualquier trabajo, incluso les diría también, sea lo que lo puedes hacer, siempre, ¿para qué complicarlo? Había un director también que me decía, que era un poco exagerado, tenía razón, pero bueno, a mí en ese momento que trabajaba con los reportes de una cosa, cualquier píxel que no esté dando información está de más. Yo decía, pero esto queda lindo, los dibujitos, no necesito que todo sea información. Sí, bueno, él era una forma de esto de decir, si simple, bueno, 2 veces bueno, ¿sí? Y las metodologías ágiles van mucho a esto.